El 10 de agosto del año 1628, en la ciudad en la que me encuentro, en Estocolmo, este edificio naturalmente no estaba hecho todavía, este edificio se hizo mucho más tarde, en 1990, ese día, ya digo, 10 de agosto de 1628, en Estocolmo botaron un barco que iba a ser el buque insignia de la flota sueca. Suecia en aquel momento reinaba Gustavo Adolfo Vasa, Gustavo el Grande, el León del Norte se le conocía. Estaba metido en la guerra de los 30 años, que terminaría costándole la vida unos años más tarde, y estaba metido en la construcción de una gran flota del norte, algo parecido a la Armada Española, pero para los mares del norte, concretamente para el mar Báltico. Mandó a hacer una serie de barcos con ingenieros, o quizá habría que llamarlos en aquel entonces todavía carpinteros, traídos de Holanda, para que le construyesen galeones como los españoles que cruzaban el Atlántico, no tanto porque el Báltico sea como el Atlántico, que no lo es, sino porque aquellos galeones podían equipar muchísimos cañones. A Gustavo Adolfo, que era un gran militar, un gran estratega, le gustaba muchísimo la artillería. Era un artillero de vocación y vio que tanto los británicos como los españoles o los portugueses, los franceses, todas las potencias occidentales, tenían en sus navíos de aquella época, estamos hablando del primer tercio del siglo XVII, unos galeones magníficos de alto bordo para poder cruzar el Atlántico, pero que aprovechaban el alto bordo para meter varias hileras de cañones. Y eso, en la guerra de los 30 años en la que estaba metido y en las guerras que despachaba contra Polonia, contra la Polonia católica, la mancomunidad polaco-lituana, como en aquella contrahistoria os contaba, ¿no? Los líos que se trajeron con los suecos, pues quería tener una flota que le permitiese ser el dueño indiscutible del Báltico. Los rusos todavía no habían entrado, lo harían unos años más tarde, medio siglo más tarde, y les quitaría, al menos a los suecos, pero claro, Gustavo Adolfo, bueno, algo más de medio siglo más tarde, finales ya del siglo XVII, Gustavo Adolfo no lo vería, le matarían antes, en la batalla de Lützen, en el año 1632. Bien, pues encargó la construcción de varios barcos. Uno de ellos, que iba a ser el principal, que se llamaba Vasa, como la dinastía Vasa, que se había establecido en Suecia un siglo antes. La dinastía Vasa es la que consigue la independencia de Suecia de la Unión de Kalmar, una unión de Suecia, Noruega y Dinamarca, que estuvo en activo durante siglo y pico, al final de la Edad Media. Pues los Vasa querían homenajearse a sí mismos y ser los dueños no solo de Suecia, que ya lo eran, por supuesto, sino de todo el Báltico, y para eso necesitaban una buena flota. Bien, pues ese día votaron el Vasa, el que iba a ser el principal barco, y sucedió que se les hundió nada más ser votado. No llegó una milla náutica, creo que fueron 1.300 metros, y a los 1.300 metros se empezó a escorar y se hundió. Y allá se quedó, en el fondo del puerto de Estocolmo, hasta que en los años 50 del siglo pasado decidieron recuperarlo. Y consiguieron traer al presente este barco. Supongo que muchos lo conoceréis, es el barco del siglo XVII mejor conservado del mundo. Como veis, es un galeón de la época. Lo que tenéis aquí a la derecha no, esto es una réplica de cómo era con todo el velamen en su mejor momento, que su mejor momento fue corto, porque fue el momento en el que le botaron y una hora aproximadamente, quizá menos, lo que tardó en hundirse. Así este era el aspecto que tenía, estaba debidamente policromado, y esto es lo que se encontraron en el fondo del puerto de Estocolmo, en 1956 creo que fue. Quisieron sacarle, ya la tecnología permitía un rescate de estas características, y les llevó 5 o 6 años sacarlo del fondo del puerto de Estocolmo. Fue una obra de ingeniería mayúscula, de altísima tecnología. Estamos hablando de los años 50-60, hoy, y han pasado ya 6 décadas de entonces, costaría muchísimo sacar un barco de estas características y sacarlo entero, y está prácticamente entero, es decir, se le puso algún añadido, obviamente, que se había perdido, pero algo así como el 90% de lo que veis es lo que se votó el 10 de agosto de 1628, es algo realmente llamativo. Pensaréis en este punto, aquí podéis ver la popa, la podéis ver bien aquí, este era el aspecto que presentaba, con una gran bandera de Suecia, y sobre todo podéis ver todo el programa iconográfico que le puso con 2 cañones, con 2 cañones a popa,
el programa iconográfico que creó Gustavo Vasa para este barco. Bien, ¿por qué? Os preguntaréis por qué no se han recuperado más navíos de este porte, no sé, en países como España o como Portugal o como el Reino Unido, que eran genuinas potencias marítimas de la época, mucho más que Suecia. Suecia en tiempos de Gustavo Vasa no dejaba de ser un país pobre del norte de Europa, tratando de construir un imperio, pero nada que ver con las grandes potencias atlánticas. Bien, no se han encontrado porque a pesar de que se hundieron muchos de ellos, se hundieron en mares más al sur, mares mucho más salados, las bacterias se lo comieron, la madera, y terminó quedando estos galeones que se encuentran, por ejemplo, en el Mar Caribe o cerca de la península ibérica, que lo único que se encuentra es el tesoro, lo que más valía, obviamente, pero no el casco. Aquí se encontraron el casco, tesoro no llevaba, lo que llevaba son los cañones, que eso se encargó Gustavo Adolfo, aparte de abrir una investigación, un comité de investigación en aquel momento, en el que pedía que responsabilidades, no juzgaron al final a nadie, nadie pagó por aquello. Aparte de eso, exigió que se tirasen los buzos al agua para recuperar, bueno, buzos, los submarinistas, como fuese, para recuperar los cañones, que era lo que realmente valía. Consiguieron recuperar esos cañones, que digo yo que los mandarían a la guerra, seguramente a Polonia o a Alemania, y el barco se quedó ahí. Entonces, cuando ya en los años 50 decidieron sacarlo, tuvieron que hacer, gracias a las tecnologías ya propias de esa época, pues aquí lo tenéis, cómo consiguieron, está muy bien este museo, la verdad, aquí lo podéis ver, cómo consiguieron traerlo a tierra no, bueno, a la superficie, después ya, eso sí, a tierra. Luego, las explicaciones vienen en sueco, digo, por si venís aquí, en sueco y en inglés, en ambos idiomas, luego son fáciles de entender. Se puede ver también en la escafandra de un buzo de aquella época, ¿se entiende? Vamos, hoy ya digo, hoy costaría bastante recuperar este barco. Ese de ahí es aproximadamente el estado en el que se encontraba. Esto lo podemos ver aquí, en el año 1957, cuando empezaron a trabajar. Ahí lo podéis ver más o menos cómo estaba. Rescatar el Vasa costó muchísimo dinero hace 60 años. Acabamos de verlo en esas maquetas que os he mostrado, pero muchísimo, muchísimo. Lo hicieron por dos razones. La primera y fundamental es por recuperar el que era el pecio mejor conservado del siglo XVII. Suecia ya en aquella época era un país rico que podía permitirse un dispendio semejante. Y la segunda porque los suecos tienen en Gustavo Adolfo uno de sus grandes reyes, el gran rey. Para ellos es el equivalente a lo que sería para los españoles, no lo sé, Carlos V o Felipe II, o para los británicos Isabel I, para los franceses Luis XIV. Y el momento ese de gloria máxima de imperio sueco del siglo XVII, pues lo representaba nada mejor que este barco de aquí, a pesar de que se había hundido en apenas kilómetro y pico, un poco después de su botadura. Os preguntaréis también por qué al final no se culpó a nadie, a pesar de que Gustavo Adolfo mandó a abrir una comisión de investigación, que diríamos hoy. Estaba en aquel momento en Europa, en Europa continental. También está en Europa continental Suecia, pero está casi podríamos decir que es una isla, porque para llegar por tierra tienes que dar toda la vuelta a Escandinavia. Estaba combatiendo en aquel momento, no sé si era en Polonia o en Alemania. Llegaron las noticias, se enfadó, imaginaos cómo se puso, ¿no? Dijo, bueno, pero ¿qué locura es esta? ¿Cómo que se ha hundido el Vasa, que además se llama como yo? Y pidió que se investigase, que qué diablos había pasado. Aquí tenéis toda la imaginería pintada, y aquí la popa. Ya os continúo contando que hemos venido hasta aquí. Fijaos las dos cañoneras de popa, y mirad lo bien decorado que estaba. Es un galeón que vale, cierto, se hundió, pero que era bien bonito. Bueno, ¿por qué nadie pagó por esto? Sí, se investigó, ya os digo, se estuvo interrogando un montón de gente, a los carpinteros que habían trabajado en ello. Empezaron los oficiales del rey, ¿no?, a tomar nota, a preguntar a uno y a otro, a hacer interrogatorios. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Por qué no se nos ha hundido esto? ¡Qué vergüenza! Queremos construir un imperio y se nos hunden los barcos en el mismo puerto. ¿Qué van a pensar los polacos? ¿Qué van a pensar
Los alemanes, que son nuestros aliados, los sajones, van a decir, pues menudo es este Gustavo Adolfo, que echa un barco al mar y se le hunde delante de su castillo. Por aquel entonces el Palacio Real actual todavía no existía, estaba el castillo de Trecronor, de las tres coronas suecas. Pues bien, nunca se llegó a castigar a nadie, porque de haber castigado a alguien hubieran tenido que castigar al rey. El culpable, o en buena medida el culpable, de que este barco tan bonito se hundiese fue el rey. Y diréis, ¿cómo que fue el rey? Si fue él quien lo encargó. Bueno, pues fue él porque mientras estaban construyéndolo, en fin, nada que no sepáis, ya sabéis lo que pasa, ¿no? El político pide algo, pide algo, pide algo, pide más, dice que además quieren que le metan tal cosa, que le parece poco, y veis como el ingeniero se las ve y se las desea. Claro, hoy todavía se puede decir, señor presidente, que el edificio se va a caer. ¿Y quién se va a hacer responsable de esto? Y es posible que el presidente pues lo piense dos veces. Y diga, pues no, vale, bien, me corto, no le pongas una planta más. No le coloques esa estatua arriba. Pero eso en el siglo XVII, aquel entonces todavía los ingenieros navales trabajaban de manera un tanto tosca, no hacían unos cálculos como los que hacen actualmente o como los que empezaron a hacer un siglo más tarde. Los carpinteros, los ingenieros de la época, sabían que no iba a navegar bien, porque lo habían sobrecargado. Le habían metido más cañones de los que podía llevar, en una palabra. Y eso el carpintero, que actuaba de manera poco ensayo-error, ya sabéis, lo sabía. Sabía que lo habían llenado de figuras por todos los lados, porque hasta los emperadores romanos están ahí. Porque querían medirse o reflejarse, verse reflejado en los emperadores romanos. Ya veis, un rey de Suecia, un bárbaro. Y esto el carpintero holandés lo sabía. Esto no sé yo, queda muy bonito, eso sin ninguna duda, pero en el momento en que lo saquemos a la mar, esto va a tener problemas serios de navegabilidad. Y efectivamente, por fortuna, los tuvo en el puerto de Estocolmo. Aquí tenéis cómo se hundió de babor, ahí está. Este fue el hundimiento. Ahí lo tenéis, domingo 10 de agosto de 1628. Este fue el hundimiento y ahí tenéis lo que era el puerto de Estocolmo. Bueno, que sigue siéndolo, por cierto. Bueno, Estocolmo en sí, toda la ciudad es un puerto. Pues así se hundió y se quedó en el fondo del puerto. Iba demasiado, en definitiva, iba sobrecargado. Se habían incluido demasiadas cosas que le gustaban mucho al rey. Este tipo de esculturas de madera policromada. Quería Gustavo Adolfo que cuando este barco se hiciese a la mar y navegase por este mar que vemos aquí, el Báltico, y llegase hasta las costas de Pomerania, en Polonia, que son estas de aquí, o que tratase de pasar el Sund, donde estaban los daneses, eternos rivales, no digamos ya si cruzaba el Mar del Norte, quería que cuando lo viesen dijesen, bueno, esto es del rey Gustavo Adolfo de Suecia, ¿qué barcos tiene? Vamos, ni los del rey de España, ni la flota del tesoro tiene algo semejante, lleno de metallas policromadas, emperadores romanos, cañones por todas partes. Este rey es francamente poderoso. Claro, no había tenido en cuenta que un barco, antes de nada, antes de ser bonito, tiene que navegar, tiene que ser marinero, y eso es lo que falló. Los suecos en este aspecto tenían un problema, y es que es un país que tiene mucha costa, kilómetros, miles de kilómetros de costa, es una costa muy recortada, la del Báltico, pero hasta que se fundó el puerto de Gotemburgo, que lo fundó Gustavo Adolfo precisamente en esta misma época, no tenían acceso al océano, al Mar del Norte, tenían acceso solo al Mar Báltico, y el Mar Báltico es un mar frío, un mar desapacible, pero un mar tranquilo. Es un mar donde no se desatan grandes tempestades porque no hay masa de agua suficiente. Puede haber, evidentemente, temporales de frío y de nieve, pero uno no se encuentra con lo que se encuentra en el Atlántico Norte o con lo que se encuentra en el Mar del Norte, ¿no? En el Golfo de Vizcaya. Claro, no se planteaban que pudiese llegar a tener ese tipo de problemas de navegabilidad, que lo importante era que fuese bonito, que quedase bien, que cuando llegase a un puerto quedase bien, que viesen en el barco, que viesen en el Vasa a la propia dinastía. Y esto tuvo un coste. Ojo, aun con todas salieron bien librados, muy bien librados, porque podría haber sido mucho peor. Podría haber sucedido, por ejemplo,
que en lugar de hundirse ese día, el 10 de agosto, se hundiese el 12, o un mes más tarde, en septiembre, cuando se encontrase en alta mar. Y hubiese muerto toda la tripulación. Creo que murieron, no sé si 10 o 20. Tendría que consultarlo, pero murieron pocos. En comparación con la mayor parte, afortunadamente, se hundió en puerto y se pudieron salvar. Esto aparte de llevar marineros, había que llevar cañoneros. Cada uno de esas troneras de cañón había un tipo detrás para disparar. Luego estaban los marineros que se encargaban del velamen, de los aparejos. Pero también se podían llevar tropas, es decir, se podía utilizar para cargar tropas aquí mismo en Estocolmo o en el sur de Suecia, en Scania, y llevarlas hasta la costa polaca o hasta la costa alemana, o cruzar el Sund y llevar tropas a Dinamarca en el caso de que la guerra con Dinamarca estallase y se prolongase mucho tiempo. Es decir, que estaba pensado para llevar cientos, quizá miles de personas. Imaginemos que en lugar de hundirse ese día se hunde 2 meses más tarde, cargado de tropas hasta arriba, que han cargado varios batallones para combatir en la guerra de los 30 años y se hunde en mitad del Báltico, donde, por cierto, donde volaron estos gasoductos, el Nord Stream, al sur de Suecia, entre Suecia y la costa alemana, hace no mucho tiempo, el año pasado. Pues ahí, en noviembre, pongamos por caso, con las aguas del Báltico ya completamente heladas. Bueno, las aguas del Báltico siempre están frías, esto no es el Mediterráneo. Pues imaginaos cómo están en noviembre. Podría haber sido muchísimo peor de lo que fue, en una palabra. Y eso es algo, no sé si algún historiador supongo que sí, ¿no? De los que han estudiado el pecio, que han sido muchísimos, se habrá dado cuenta que dentro de lo que cabe tuvieron suerte. Murió poca gente y pudieron recuperar el barco. De haberse hundido en alta mar, jamás se hubiese recuperado el Vasa, así que no salieron mal parados del todo. En fin, pues este es el navío Vasa. Si venís a Estocolmo, no podéis dejar de verlo. Y sé que no lo vais a hacer porque es el museo más visitado, según me han dicho, no solo de Suecia, que por supuesto, sino de toda Escandinavia. Y el museo consiste en el barco. Aunque claro, dices, un museo de una sola pieza. Tiene alguna más, ¿eh? Se puede ver una chalupa ahí abajo, creo que la hemos visto antes, y hay un montón de elementos, accesorios como estas maquetas que fueron colocando, pero claro, pocos museos de una sola pieza tienen una pieza como esta. Aquí la podéis ver en toda su grandeza. Antes hemos llegado hasta aquí para que la pudieseis apreciar la proa, y en este lado te puedes incluso acercar hasta el mismo casco. No lo puedes llegar a tocar, afortunadamente, porque si no estaría todo el mundo tocándolo. Por supuesto, está terminantemente prohibido tocarlo, pero podemos verlo muy, pero que muy de cerca. Aquí está el restaurante del museo. Tiene un restaurante y una tienda de recuerdos. Ahí lo tenéis. Esto es lo más que nos podemos acercar como simples mortales al Vasa. Como veis, hay figuritas por todas partes. Y esto fue, en cierta medida, el responsable. Mirad el tamaño del timón. Soberbio, ¿eh? Soberbio. Esto aquí tenía que haberme venido con Alberto Garín. Hubiese disfrutado como un enano viendo esto. No hubiera habido manera de sacarle de aquí toda la tarde, vamos. Lo hubiera tenido todo el día. Ahí está la chalupa, esa que os decía antes. Ahí la tenéis, que es de un tamaño respetable también. Bien, pues si venís por aquí no podéis dejar de venir. Si venís por Estocolmo, hay muchas más cosas en esta ciudad, tiene un montón de ellas, pero vamos, esta del Vasa es, esto que se dice en inglés, un must. Pues es un must absoluto. En fin, queridos, os prometía antes en la contra que si tenía tiempo, un ratito podía arañar, os iba a grabar algo sobre el Vasa. Pues nada, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado.